Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales NATICUM, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. ¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos en el episodio número 4 y vamos a hablar en esta ocasión sobre los medios de control de constitucionalidad. Y para eso nos acompaña la abogada Gaby Cervera, quien es abogada en el Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Manuel, muy buenos días, abogado. Muy bien, muchas gracias y saludos a todo el público en general. Y justamente por el tema que es bastante peculiar, nos acompaña un especialista, el doctor, especialista en derechos humanos, argumentación jurídica, derecho penal y justicia constitucional, el abogado Omar García Huant. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias y un saludo también a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, como ya lo decía hace unos segundos, un tema muy importante que en mi situación, no sé, Gaby, cuando yo estaba en la licenciatura, la verdad es que muy pocas veces hablamos sobre estos temas, que son los medios de control de constitucionalidad. Y para entrar un poco en contexto y en materia, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Que digo, ya el doctor Omar nos hablará más adelante que igual existen en otras materias, por ejemplo en derecho electoral me parece que existen otros medios. Y para esto, pues, ¿dónde encontramos estos medios de control? Pues la controversia constitucional, ya lo vamos a hablar más adelante, lo podemos encontrar en el artículo 105 de nuestra Constitución, que la controversia es este medio para, estos medios, la controversia y la acción, la resuelve la Suprema Corte, ¿no? Por medio de su pleno. Y la controversia resuelve lo que son los conflictos competenciales entre los poderes y los órganos federales o estatales. La acción de inconstitucionalidad resuelve la probable contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución. Y el juicio de amparo, como todos sabemos, aquí en Yucatán es la cuna del amparo porque aquí surgió en la Constitución de 1841, se eleva a nivel federal en el año de 1847 y es un poco de los temas que vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, abogado, yo tengo la primera pregunta. ¿Cuál es el objeto medular de los medios del control constitucional? O sea, ¿cuál es el objeto que tienen estos y por qué los necesitamos en México incluso? Correcto, Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias, Emanuel, gracias, Gaby, por la invitación. Pues mira, yo creo que los medios de control constitucional en un texto fundamental se hacen necesarios en la medida que hay que controlar al poder. Bien, como ustedes saben, el artículo 49 de la Constitución establece que el poder para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Y claro, tienen una serie de competencias, estos tres órganos del poder, que están claramente establecidas en la Constitución. Sin embargo, pues siempre el poder puede ejercerse en exceso y entonces para estos casos la Constitución establece mecanismos de defensa. Es decir, la propia Constitución establece cómo va a garantizar que sus principios y sus reglas se cumplan. Y en este catálogo de medios de defensa que la Constitución tiene, encontramos un grupo muy específico que son los medios de control constitucional y que, como ya nos lo indicó Emanuel, son tres. Bueno, tenemos obviamente más, pero hablamos en esta ocasión de tres, que son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Y aquí es muy interesante determinar qué tutela cada uno a partir de la pregunta que nos hace Gaby, porque claro, podríamos decir, bueno, ¿y por qué tantos? ¿No? O sea, ¿para qué tantos medios de control? ¿Por qué no solo el juicio de amparo, que tradicionalmente ha sido el instrumento que la mayoría de los ciudadanos hemos utilizado para defendernos, ¿no? Pero bueno, a la pregunta en concreto, y ya hecho este contexto, encontramos estos tres medios: la controversia constitucional como un juicio, es un juicio que resuelve la Suprema Corte y que tiene por objeto tutelar las competencias que la Constitución otorga a los órganos originarios del poder.
En otras palabras, la controversia constitucional es útil en el sistema constitucional mexicano para resolver conflictos de competencias entre órganos del Estado. Entonces, por ponerles un ejemplo muy rápido y muy sencillo, cuando se emite una ley, pensemos que una legislatura emite una determinada norma, pues tenemos que verificar si esa norma verdaderamente es competencia de la legislatura o verificar si la competencia le corresponde más bien a la federación. Bien, pensemos en algunas normas que son de competencia exclusiva, como pudiera ser la materia de telecomunicaciones. La materia de telecomunicaciones es competencia exclusiva de la federación y por lo tanto las legislaturas estatales no tendrían competencia. ¿Qué sucedería si una legislatura estatal emite una ley en esta materia? Pues habría que promover la controversia constitucional para delimitar ese conflicto, para resolver ese conflicto competencial. Entonces, en este sentido, los principios que tutela la controversia constitucional son esencialmente dos. La distribución de competencias a través del principio de división de poderes y la distribución de competencias a través del sistema federal. Bien, claro que en marzo de 2021 se incorporó una pequeña línea al artículo 105 en la fracción primera relativa a que este medio de control constitucional también va a ser útil para tutelar, aparentemente eso dice la Constitución, derechos humanos. Y si quieren más adelante abordamos este tema. La realidad es que es un tema que está en puntos suspensivos ahorita, ¿no? Porque en su diseño, en su ingeniería constitucional, la controversia constitucional no tiene como principal objetivo de tutela los derechos humanos. Por el contrario, como ya lo expliqué, son las competencias que la Constitución distribuye a través del principio de división de poderes y del sistema federal. ¿Y qué pasa en un segundo plano con la acción de inconstitucionalidad? Bueno, la acción de inconstitucionalidad lo que tutela es el texto de la Constitución, podríamos decirlo así. Y si tuviéramos que asignarle un principio, pues evidentemente tutela el principio de supremacía de la Constitución. No puede existir en el ordenamiento jurídico una norma de inferior jerarquía a la Constitución que resulte contraria a los principios constitucionales, ¿bien? Entonces, por eso es que en la acción de inconstitucionalidad van a encontrar ustedes temas muy variados. Hay quienes impugnan leyes electorales, leyes penales, leyes en materia familiar, leyes en materia civil, en materia procesal. ¿Por qué? Porque lo que se busca tutelar es que se respete la Constitución y particularmente el principio de supremacía de la Constitución. Y en un tercer escenario, bueno, pues encontramos el juicio de amparo, cuyo objeto de tutela esencial pues son los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, a través también de un juicio, a través de un juicio que es un juicio de naturaleza extraordinaria y que se tramita, como ustedes saben, ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esencia, entonces, en resumen, la controversia tutela las competencias otorgadas por la Constitución, la acción de inconstitucionalidad tutela el principio de supremacía de la Constitución y el juicio de amparo tutela los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Abogado, estoy entendiendo entonces que, por ejemplo, en la controversia y en la acción de inconstitucionalidad no tiene que haber un agravio personal, o sea, como directo, sino que es meramente un control abstracto de las leyes y de la Constitución. O sea, solo se analiza cuestión del texto de la norma, no que exista un agravio, por ejemplo, como en el juicio de amparo, ¿no? Que surge a través de una sentencia definitiva que lesiona derechos humanos del quejoso y entonces sí se promueve el juicio de amparo. En la controversia y en la acción, ¿no es así o sí tiene que haber un agravio? Me parece de la mayor relevancia tu pregunta, Emanuel, porque eso nos permite distinguir entre los distintos medios de control. Es muy importante la pregunta porque, primero que nada, habría que hablar de los tres por separado, ¿no? Okay. O sea, ya definimos qué tutela cada uno, ahora habría que hablar de los tres por separado. Y en primer término, en el caso de la controversia constitucional y del juicio de amparo, ahí sí tenemos que acreditar un tipo de interés. Ahorita voy a explicar en qué consiste este interés que habría que acreditar. ¿Bien? ¿Por qué en esto sí, Emanuel? Porque aquí hay litis. Porque en el juicio de amparo y en la controversia constitucional,
vamos a tener pretensiones de las partes que están encontradas y por lo tanto hay litis. Y en este sentido, al haber una pretensión, pues tengo que acreditar un interés. Bien, tengo que acudir al juicio con un interés específico. No puede ser en ningún caso, ni en controversia ni en amparo, un interés simple. Bien, en el caso del amparo, como ustedes saben, con la reforma constitucional de junio de 2011, se incorpora al texto de la Constitución el interés jurídico. Bueno, ya existía, el principio de agravio personal y directo, pero se reconoce como una segunda categoría el interés legítimo. Entonces, en el amparo, el quejoso tendrá que acreditar un interés legítimo o un interés jurídico para poder acceder al juicio de amparo. Y en la controversia constitucional sucede algo similar. La controversia constitucional solo la pueden promover los órganos originarios del poder. Y por lo tanto, a los órganos originarios del poder no les asiste un interés jurídico, no hay un agravio personal y directo. Entonces el legislador optó por reconocerles un interés legítimo en controversias constitucionales. Y aquí es muy importante aclarar a nuestra audiencia que cuando hablamos de interés legítimo en la controversia constitucional es algo completamente distinto al interés legítimo del que hablamos en el juicio de amparo. Son dos cosas distintas. Son condiciones de naturaleza procesal que el legislador nos exige para acudir a alguna de las dos vías, pero no son exactamente lo mismo. Y explico por qué. En el caso de la controversia constitucional, el órgano que quiera acudir a la controversia acreditará el interés legítimo, acreditará esta condición de naturaleza procesal para acceder a la acción constitucional, si de manera inicial logra acreditar un principio de agravio a sus competencias. Acuérdense que en la controversia tutelamos competencias constitucionales, ¿no? Entonces yo lo que le tengo que demostrar a la Corte con mi escrito inicial de demanda y las pruebas que yo acompañe, pues es de que esa ley que emitió el Congreso Estatal en materia de telecomunicaciones me genera un principio de agravio ¿a qué? A mis competencias constitucionales, como federación en este caso, ¿no? En cambio, en el amparo, aquí sí es el quejoso, puede ser una persona física, una persona moral oficial, y esa persona que decida acudir al juicio, bueno, pues tendrá que acreditar un agravio personal y directo, bien, o en su defecto un interés legítimo, que es una afectación a sus derechos humanos en virtud de la posición jurídica que juega esta persona dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Que normalmente está asociado, como ustedes saben, a derechos de tipo difuso, digamos así, ¿sí? Y una vez que ya entendimos esta parte de que se tiene que acreditar y todo, pero ¿ha existido alguna evolución histórica de estos medios de control? ¿Cómo han evolucionado a partir de estas reformas, por ejemplo, en materia de derechos humanos? Muy bien, pues sí, tenemos, yo creo que en la época reciente tenemos 3 reformas constitucionales de la mayor importancia. La primera de ellas es una reforma que impulsó el presidente Zedillo en diciembre de 1994. Con esta reforma constitucional hay una reconfiguración por completo de la Suprema Corte Mexicana. La Suprema Corte Mexicana no solo se reduce en el número de ministros a los 11 que hoy conocemos y a las 2 salas como hoy se integran, sino que además se le otorgan competencias específicas para resolver medios de control constitucional ya muy típicos, muy asociados a los que resuelve un tribunal constitucional. De hecho, desde mi perspectiva, la reforma constitucional de diciembre del 94 define a nuestra Suprema Corte como un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque con esta reforma se incorpora la acción de inconstitucionalidad. Imagínense que estos 11 ministros estén en condiciones de declarar la invalidez de una ley aprobada por 628 legisladores. Imagínense el mecanismo de control que eso significa en 1994 haber incorporado algo así a la Constitución. Bien, además en esta reforma se incorpora, se reconfigura la controversia constitucional. No es que no existiera, sí existía, pero realmente no tenía la producción judicial que hoy tiene, no se agotaba como se hubiera deseado, y por el contrario, entonces en la reforma del 94 se reconfigura, se legitiman a más órganos
para promover controversias constitucionales, la reforma del 94. Después viene una reforma que desde mi perspectiva pues es maravillosa para todos los que nos gustan los derechos humanos, que es la reforma de junio de 2011, que pues evidentemente todos nos enfocamos a la parte de derechos humanos, pero no perdamos de vista que con diferencia en días también se reforma la Constitución en materia de amparo. Bien, y de hecho de ahí se le encomienda al legislador a que emita una nueva ley de amparo que se publica, entra en vigor el 3 de abril de 2013, que es la ley de amparo que tenemos vigente, y en la que se incorporan figuras que ya de alguna manera la jurisprudencia había reconocido, pero que era indispensable tener en la ley. El interés legítimo, la posibilidad de acudir en un amparo adhesivo, tratándose de los amparos directos, la revisión adhesiva, tratándose del recurso de revisión. En fin, se incorporan figuras que de alguna manera la jurisprudencia ya había reconocido, pero que era importante contar con ellas en el texto, ¿no? Y me parece que donde tenemos un gran avance en esta ley es en el tema de la suspensión. Se incorporan reglas muy específicas para darle la oportunidad al quejoso de que con una suspensión restituya de manera provisional ciertas situaciones jurídicas que le permitan continuar gozando o disfrutando de un derecho humano. O en todo caso incluso tratar de que el juez adopte medidas, se incorporan reglas para que los jueces de distrito adopten medidas que le permitan proteger al quejoso. Por eso hoy en las redes sociales es muy común leer se concedió una suspensión para que no se aplique determinada ley a determinadas empresas o a determinado quejoso, ¿no? O en el caso de los niños de cáncer, que están enfermos de cáncer y que no tienen sus medicamentos, ¿no? Bueno, pues el juez de distrito concedió una suspensión para que de manera inmediata se le entreguen los medicamentos a estos niños, ¿no? Entonces, ese tipo de suspensiones no es que no existieran antes, pero las reglas de este tipo de suspensiones estaban determinadas en la jurisprudencia. Hoy no, hoy tenemos un capítulo muy amplio, muy concreto en materia de suspensión, que le permite a los jueces tomar este tipo de decisiones ya de manera más sólida y por supuesto fundada, ¿no? Abogado, me llama mucho la atención que habla sobre la reforma constitucional y sobre todo sobre el tema de derechos humanos que fue en el 2011, lo cual me lleva a hacerle la pregunta sobre cuál es la importancia de estos medios de control, es decir, sobre la acción, sobre el juicio de amparo y la controversia en el sistema jurídico mexicano y en los derechos humanos actualmente. Muy bien, Gaby. Pues mira, el peso es fundamental y realmente nuestra Suprema Corte desde la 9ª época a la 11ª en la que estamos actualmente ha jugado un papel fundamental en garantizar el Estado de Derecho constitucional en México, ¿no? Es decir, les explicaba hace un rato, existen estos mecanismos para distribuir competencias entre los distintos órganos y es muy atractivo para el gobernante en turno pues tratar de ejercer sus facultades con cierto exceso. Y no quisiera hablar en concreto de alguna administración, la realidad es que todas las administraciones de la época reciente, de los últimos 30 años, han tenido sus pros y sus contras, digamos, en este punto, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los medios de control constitucional? Bueno, pues porque le garantizan no solo a los mexicanos, no solo a quienes vivimos en este país, sino a los propios protagonistas del juego de pesos y contrapesos, vivir en un Estado de Derecho en donde están garantizadas sus competencias, ¿bien? En donde está garantizado el equilibrio del poder. Claro que es criticable, Gaby, ¿eh? No es que estén contentos todos los protagonistas o todos los actores con este tipo de medios de control. Como te comentaba, imagínate una ley que haya costado mucho trabajo impulsar en el Congreso Federal, que haya sido aprobada por mayoría en el Congreso y que eventualmente llegue a la Suprema Corte y que la Corte decida que es inconstitucional. Bien, que ese trabajo legislativo que fue impulsado por un conjunto de legisladores, pues al final del día la Corte decida que no reúne condiciones mínimas para subsistir en el sistema constitucional. Esa es la relevancia de nuestros medios de control y particularmente de nuestra Suprema Corte. Y me parece que en este sentido sí habría que reconocer
que en estas 3 épocas, de la 9ª para acá, no es que en la 8ª o en la 7ª no fuera así, pero estábamos hablando de un régimen constitucional en materia de medios de control distinto al que tenemos a partir del 94. Hay que reconocer que la Suprema Corte ha jugado un papel excepcional. Vamos, somos abogados y habrá sentencias que nos gustan y sentencias que no nos gustan, pero lo que es una realidad es que nuestra Suprema Corte hoy, desde mi punto de vista, es un tribunal constitucional en todas sus palabras, con sus distintas integraciones, porque eso hay que también aclararlo. Han sido distintos ministros los que han venido a darle esa solidez a la interpretación que la Suprema Corte hace de nuestro texto constitucional, ¿no? Esa es la relevancia de nuestros medios de control hoy día, ¿no? Claro, abogado, es muy importante, sobre todo para velar, estos órganos y sujetos que actúan en la participación política del Estado, pues al final igual representan a la población. Y justo hablaba del sistema de pesos y contrapesos y de qué ocurre cuando del trabajo legislativo de más de 600 legisladores al final es inconstitucional por 11 ministros, y habla del sistema de votación que lo podemos mencionar en este caso porque es algo que se da justamente en estos medios de control. Y hace unos días ocurrió una discusión que creo que se llevó más de 3 sesiones en la Suprema Corte sobre la ley de revocación de mandato, donde se impugnaba la pregunta. Al final se votó y 7 de los 11 ministros se pronunciaron por modificar la pregunta. 4 de estos votaron que no, y no se alcanzó lo que se conoce, lo que es la mayoría calificada por un ministro. Entonces, ¿cuál es su opinión desde su experiencia, su punto de vista respecto a esta votación y la capacidad que se tiene para invalidar una norma que está siendo impugnada? Muy bien, Emanuel. Pues esta es una pregunta que efectivamente ha generado mucha inquietud en las últimas semanas por el resultado de la votación en el caso de la revocación de mandato, ¿no? Habría que contextualizar un poco para que nuestra audiencia se ubique en dónde nos encontramos, porque resulta que en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, para que se logre expulsar una norma del sistema jurídico porque resulta inconstitucional, el legislador nos dice: necesitamos que 8 ministros de los 11 del Pleno voten a favor de ese proyecto, a favor de un proyecto en donde se declare la invalidez constitucional de una norma. Y en este caso esto ocurrió, el caso concreto de la revocación de mandato ocurrió en una acción de inconstitucionalidad. Entonces, les reitero, en controversia y en acción es indispensable la votación de 8 ministros a favor de un proyecto que proponga declarar la inconstitucionalidad de una ley. ¿Qué sucede si no se reúne la votación de 8 ministros? Bueno, pues en este caso se desestima la acción de inconstitucionalidad, que fue lo que ocurrió con el caso concreto de la revocación de mandato. Bien, fíjense bien, es un término muy interesante porque se desestima. No quiere decir que se declare la validez constitucional de la norma, no. Porque no perdamos de vista que el proyecto venía en el sentido de declarar la invalidez, como tú indicas, de la pregunta, declarar que era inconstitucional la pregunta. El tema es que no se logra la declaratoria porque no se reúnen los 8 votos a favor que exige la ley reglamentaria del 105, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ya en el foro académico, jurídico y redes sociales? De que, bueno, pues muchos estuvieron expresándose, manifestándose en el sentido de que es necesario modificar esta mayoría calificada que el legislador le impuso al promovente de una acción para poder alcanzar el objetivo y declarar la invalidez de una norma. La realidad es que aquí me parece que estamos confundiendo insuficiencia de argumentos con diseño o ingeniería constitucional, y me parece que son cosas completamente ajenas. Primero que nada, habría que decir que del 94 a la fecha, la acción de inconstitucionalidad y sus reglas procesales, incluyendo la mayoría calificada en el Pleno, han funcionado perfectamente.
no han fallado y tienen varias razones o varias justificaciones, ¿no? que la doctrina se ha encargado de exponer mucho mejor que yo en este momento, pero podemos hablar de esa deferencia al legislador, respetar de alguna manera el legislador democrático que tú comentabas hace un rato. Bueno, pues es que a los legisladores los elegimos por la vía democrática, entonces habría que tener cierta deferencia hacia ellos. Más allá de ese tipo de argumentos que son ciertos y que son reales, a mí me parece que la mayoría calificada lo que hace es sí respetar la legitimación de la minoría parlamentaria para promover una acción de inconstitucionalidad, porque esa está garantizada. El 33% de los legisladores pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad, y la mayoría de los 8 ministros, si esos 33 pueden promover la acción, la mayoría de los 8 ministros se convierte en una garantía que opera a favor de la mayoría que votó a favor de la ley. Bien, entonces las reglas procesales buscan un equilibrio dentro del proceso. Bien, porque al final del día no perdamos de vista que, como lo indicamos hace un rato, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional abstracto. Aquí no hay interés, aquí lo que cotejamos es el texto de la ley frente a la Constitución. Control constitucional puro, podríamos llamarle así. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante el mantener vigente la votación de los 8 ministros? Porque hay que darle también cierto equilibrio procesal e incluso institucional a esa mayoría que votó por la validez de la ley en un Congreso. De lo contrario, entonces, las reglas procesales me parece que provocarían, si quitáramos esta mayoría de los 8 ministros, generaríamos un desequilibrio en beneficio de la minoría parlamentaria. Entonces, ¿por qué digo que el problema no es de diseño constitucional? Ha venido funcionando más de 20 años bien, no habíamos tenido ninguna crítica en este sentido. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que ocurrió en el caso de la revocación de mandato? Insuficiencia de argumentos. Bien, es decir, la minoría parlamentaria no fue capaz de convencer a 8 ministros para que estos 8 ministros votaran por la invalidez de la norma. Y eso me parece que es total y absolutamente democrático en un tribunal constitucional que tiene reglas muy claras, bien, y con las cuales ha operado, insisto, más de 20 años y no nos ha dado ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que a manera de conclusión en esta pregunta en concreto, en el caso de la revocación de mandato, lo que ocurrió fue un problema de insuficiencia de argumentos, y el problema no hay que atribuírselo al diseño o a la ingeniería constitucional que procesalmente tiene la acción de inconstitucionalidad. Ahí no está el problema, no ha fallado en 20 años, no ha fallado en más de 20 años, no tendría por qué fallar ahora, que disgustó probablemente de que no se haya alcanzado esa mayoría, ¿no? Insisto, me parece que es una garantía que genera equilibrios en beneficio, sí, de la mayoría legislativa que aprobó la norma, ¿no? Yo tengo una pregunta, o sea, me llama mucho la atención porque en varias ocasiones, pues el mismo Congreso, o sea, la Cámara de Diputados son los que promueven las acciones de inconstitucionalidad, pero pues ellos mismos son las que emiten las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allá? ¿Cómo ellos mismos, esa minoría luego se da cuenta que, pues, que sí es inconstitucional esa ley que ellos mismos promovieron, ¿no? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Gaby, porque hemos tenido casos. Bueno, la Constitución, el 105 fracción segunda de la Constitución, específicamente hablando de acciones de inconstitucionalidad, legitima a 4 tipos de órganos para promover acciones de inconstitucionalidad. Primero, encontramos a los partidos políticos, que podríamos decir pueden impugnar leyes en materia electoral. En un segundo término, podemos encontrar a las minorías parlamentarias, al 33% de la Cámara de Diputados, al 33% de la Cámara de Senadores o al 33% de las legislaturas locales. Después tenemos a los órganos constitucionales autónomos legitimados para promover controversias constitucionales, que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los institutos de transparencia y el Fiscal General de la República. Y en un cuarto escenario o en un cuarto lugar tenemos al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, que también puede promover acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué sucede en el caso de las minorías parlamentarias? Hemos tenido unos casos verdaderamente interesantes porque
este 33% que firma la demanda, como tú bien indicas, pudo haber aprobado la ley, y que en el proceso, en el análisis político o en esa ponderación que hicieron después de haber aprobado la norma, pues se hayan percatado de que había disposiciones que resultaban contrarias a la norma, ¿no? Lo típico sería que esa minoría parlamentaria hubiera votado en contra de la ley. Bien, sin embargo, la Suprema Corte ha sostenido en este punto, bien, no, el hecho de que se haya votado a favor de la norma no coarta, no limita la posibilidad de que esa minoría parlamentaria acuda a la acción de inconstitucionalidad. Siempre y cuando, Gaby, sea una minoría parlamentaria. Porque tuvimos un caso muy interesante en el Estado de México, en donde la legislatura del Estado emitió una determinada ley y deciden acudir a la acción de inconstitucionalidad más del 50% de los legisladores. Entonces la Corte resolvió sobreseyendo esa acción de inconstitucionalidad en ese punto en concreto, porque dice, a ver, permíteme, la acción está diseñada para beneficio de las minorías parlamentarias. Evidentemente, si viene el 50% más uno de un congreso, pues esto es una mayoría, no es una minoría parlamentaria. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es reformar su ley. Ustedes, porque ustedes reúnen la mayoría. De lo contrario, dice la Corte, si nosotros entramos al estudio de una acción promovida por una mayoría parlamentaria, entonces nos convertimos en un órgano que se encarga de opinar las leyes emitidas por un Congreso estatal, ¿no? Entonces, este tema de las minorías parlamentarias es el origen de la acción de inconstitucionalidad. Es darle esa oportunidad a quienes no están de acuerdo con una ley de que esa decisión adoptada por un Congreso sea analizada por un tribunal constitucional, pero claro, hay que reunir reglas. Y una de ellas es reunir el 33%, podríamos decir entre el 33% y el 49%, para no rebasar este criterio que estableció la Corte en esta acción del Estado de México. Bien, y no hay problema si estos legisladores eventualmente primero votaron a favor de la ley y en una nueva reflexión ahora deciden acudir a la acción de inconstitucionalidad. No hay ninguna limitación en ese sentido. La condición que se le exige a la minoría parlamentaria, pues es evidentemente que la demanda esté firmada por el 33% de los legisladores, ¿no? Perfecto. Un tema bastante interesante, bastante emocionante, aparte del tema constitucional, el tema del control, como lo había dicho al principio de este podcast, el tema del control del poder. Y pues yo creo que hemos hablado bastante en este episodio sobre el tema, y le quería agradecer a abogado Omar, abogado Gaby, por acompañarnos en esta ocasión. Abogado Omar, no sé si quisiera dar algún mensaje, redes sociales, alguna forma de contacto que quisiera compartir. Muy bien, no, pues agradecerles a los dos, Gaby, Emanuel. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, una abogada y un abogado muy brillantes, me consta y lo sé. Y me sentí hasta nervioso al inicio de la charla, pero agradecerles. Y bueno, pues en mis redes sociales todas son @OmarGuante, mi página de internet también, y bueno, pues invitarlos a que sigan pendientes de los podcasts de aquí de Naticum, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a ambos, un gusto estar igual aquí con ustedes. Perfecto, pues a todos los que nos vieron, los que nos escucharon en todas las plataformas, queremos agradecerles y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.